tardes. En nombre de la Facultad de Psicología quisiera agradecerle su asistencia y muy especialmente en el día de hoy la asistencia del profesor David Álvar González, que posteriormente presentará esto. Quisiera agradecer también la excelente iniciativa que han tenido los alumnos y alumnas de cuarto de Psicología. Con frecuencia somos conscientes de que quizá hay no las conferencias que debería haber, básicamente porque muchos ponentes a lo mejor no disponen de tiempo, en ocasiones porque consideramos pues, que quizá no, su temática puede que no coincida pues, con las líneas de investigación priorizadas aquí, pero creo que un foro como este, tan amplio, en el sentido de que hay mucho saber, mucho conocimiento y, como siempre decimos, es lo importante, de carácter interdisciplinar, pues es tremendamente enriquecedor. Para mí esto es una señal inequívoca de algo que creo que tenemos que valorar muchísimo, que es la curiosidad epistémica. Esas ganas de ampliar el conocimiento, de conocer más allá de lo que entendemos como nuestras propias limitaciones, a veces de hacernos más preguntas que buscar respuestas. Confío en que este ciclo de conferencias que se inicia hoy pues, les sirva a todos ustedes pues, para encontrar las respuestas o al menos para generar más dudas, que siempre lo discursivo tiene su importancia. En este ciclo, y con ello concluyo, puesto que mi intervención aquí es meramente, pues, digamos que testimonial, vamos a contar con profesionales, fundamentalmente docentes de la Facultad de Psicología y también profesionales externos, que van a abordar temáticas, la verdad que creo que de muchísimo interés. Algunas de ellas vinculadas a la protección de los menores, otras a la violencia de género, la violencia sexual, la cuestión del género en sí misma también, aspectos vinculados también a la psicología, biología, filosofía, psicofármacos, por ejemplo, cuestiones relacionadas también con los trastornos mentales y un largo etcétera. Con lo cual, reitero mi agradecimiento fundamentalmente a Héctor, que ha sido mi contacto para simplemente cuestiones de gestión de espacios, etcétera, y que valoro enormemente de verdad la iniciativa que estáis desarrollando. Que tengáis pues, bueno, una tarde excelente, y puesto que ahora le correspondería a él presentar al ponente, y reitero mi agradecimiento al profesor David Álvar González, docente de alguno de los presentes, entre otros de mí. Así que muy satisfecha de contar con usted. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, tenía preparado un texto para presentar a David, pero no lo encuentro. Entonces, bueno, en primer lugar agradecer a la decana que pues, ha estado muy dispuesta a ayudar, a David por aceptar la invitación, además con celeridad, y por supuesto a todos los asistentes, que al final pues, veo que son bastantes, ¿no? Bueno, paso a presentar a David brevemente porque lo que interesa es la ponencia, así que voy a leer una introducción que hacen de él en la Fundación Gustavo. David es profesor titular de filosofía, lo había mirado ayer y es de filosofía de la religión, y hizo su tesis, análisis nosológico del materialismo cultural de Marvin Harris, junto con Gustavo Bueno. Y su filosofía precisamente se enmarca pues, en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y también quería comentar brevemente algunas obras que yo creo que pueden ser de interés para los asistentes, sobre todo psicólogos y demás, que tienen que ver con las ciencias humanas. Y tenía unas cuantas seleccionadas, pero solo he encontrado el título ahora mismo de una, que es una transcripción de una ponencia que dio en su día, y es el materialismo nosológico y ciencias humanas, donde queda bastante clara la distinción entre alfa y beta operatorio y demás, que yo creo que es algo difícil de entender en otros textos, pero David tiene una facilidad de explicación que a mí la verdad que me deja pasmado. Y bueno, pues agradecer a David nuevamente y le doy la palabra. Bueno, pues nada, en primer lugar yo también cumplo con los agradecimientos a la Facultad de Psicología que nos acoge hoy aquí, a su decana María de la Villa, a Héctor Martínez, que ha sido la persona que me invitó a dar la charla,
y a la asociación de alumnos de cuarto, pues que él más o menos lidera, ¿no? Bien. Antes de empezar, quisiera hacer una serie de consideraciones previas sobre el estilo de esta charla que voy a dar yo aquí, muy breves, para que se den cuenta de cuáles son mis objetivos y lo que se persigue, el alcance que tiene, ¿no? Porque la mayor parte de lo que yo voy a decir aquí, pues ustedes ya lo conocen, son cosas obvias, la mayor parte. No voy a hacer ninguna, no voy a dar cuenta de ninguna novedad, de ninguna investigación novedosa, ni nada por el estilo, sino que son cosas pues muy sabidas, pero bueno, que hay que ordenarlas de determinada manera. Y el estilo que voy a seguir es un estilo pues muy asertivo, muy apofántico, no problemático ni demostrativo, no voy a ser como dogmático, va a ser un estilo dogmático, porque dejo para el coloquio pues las preguntas que quieran hacer sobre las cosas que consideren problemáticas. Y me aprovecho esta circunstancia de hablar del coloquio para decir que esta charla se está grabando. Los que quieran participar en el coloquio han de saber que se va a grabar, y entonces si no desean que su imagen aparezca, etcétera, etcétera, pues que lo hagan constar a los organizadores, ¿no? Entonces se trata de introducir, pues nada, un marco filosófico general donde meter los conocimientos positivos que ustedes ya tienen, porque ya son psicólogos, son estudiantes, son profesionales, y entonces es como dar el marco filosófico, que además, pues bueno, tiene una función introductoria, porque dentro de este ciclo, donde se va a hablar de cosas ya muy positivas y muy concretas, pues las lecciones inaugurales pues siempre se considera que son así como para en fin, plantear cuestiones generales, situar unas cosas con relación a otras, etcétera, etcétera. Quiero decir que los otros ponentes que vienen detrás, el señor Rasti, Zama, Pardo, Loy, Alajavi, Fontanil, etcétera, etcétera, pues ya les van a hablar de cosas mucho más concretas, mucho más positivas y mucho más, y que son ya más de la vanguardia de la investigación. Mi exposición les va a parecer completamente rapsódica, ya lo digo, incluso caótica, pero no lo es, ¿eh? Tiene una estructura interna que está fundamentada filosóficamente, pero que yo no la puedo exponer aquí porque si las pongo entonces no terminaría nunca. Pero vamos, yo voy a hacer uso de ella, pero créanme que la tiene. Y es un poco la idea de ver la psicología desde el exterior, desde la convexidad, ¿eh? Ustedes están metidos dentro de la psicología porque son profesionales, estudiantes, etcétera, etcétera, profesores, etcétera, y están metidos, lo ven desde dentro, ¿eh? Y entonces yo les voy a enseñar cómo se ve desde fuera, sencillamente, ¿eh? Y entonces, bueno, esto puede tener cierto interés, ¿eh? Puede tener cierto interés porque a veces hay cierto contraste en cómo se ven las cosas desde el punto de vista interno, a la práctica, a la investigación, etcétera, etcétera, y cómo se ven desde fuera. Bien. La filosofía de la psicología es el tema de esta conferencia, ya ven ahí, phi, psi, son las dos cuestiones, ¿no? Y lo que tengo que decir es que aquí filosofía y psicología se pueden entender de dos maneras, ambas, que es en un sentido restringido y en un sentido amplio o laxo. En un sentido restringido, pues la psicología es una actividad académica, es una disciplina académica, una disciplina científica, es un ejercicio profesional, una práctica profesional. En un sentido laxo, pues psicología es lo que se conoce como psicología en el sentido del saber popular, ¿no? Cuando se dice ese sujeto tiene mucha psicología, ¿no? Bien. Entonces es bien, pero y con filosofía pasa lo mismo. Filosofía puede haber la filosofía del jamón de jabugo, pero vamos, en sentido restringido la filosofía es la de Aristóteles y la de Platón y la que se hace la filosofía académica, que se llama, ¿no? Entonces yo, la conferencia que yo voy a dar, de lo que yo voy a hablar es de filosofía de la psicología, de filosofía en sentido restringido, de la psicología en sentido restringido. O sea, que voy a hablar desde una perspectiva académica, de la psicología ella misma, académica y profesional, no el sentido así laxo de lo que es psicológico, ¿no?
Bien, y lo que se trata es de, lo que pretende en esta conferencia es poner esa psicología académica y profesional en el mapamundi filosófico, es situarla, ¿no? Esto mismo nos podríamos preguntar a propósito, pues qué sé yo, de la biología, en lugar de la biología en el saber y en el hacer, o de la geología en lugar de las matemáticas, ¿no? Pero bueno, cuando nos lo preguntamos de la psicología, pues plantea problemas específicos, evidentemente, ¿eh? Y porque la psicología es una ciencia, pero es una de las ciencias humanas, la psicología es una técnica también, y entonces esto tiene problemas específicos que yo creo que merece la pena pararse a analizar y a estudiar, ¿no? Y esto fundamentalmente lo que significa es que yo tengo aquí una perspectiva que es, claro, desde la filosofía, estudiando unos saberes y unos conocimientos y unas prácticas de primer grado que son las psicológicas, y que lo que sí les puedo decir, no lo digo por ustedes, porque probablemente ustedes están en una facultad, bueno, en donde hay mucha reflexión filosófica, pero los científicos en general, y los psicólogos, y los técnicos, y los profesionales de la salud y de la acción social, etcétera, etcétera, pues de una forma inadvertida muchas veces tienen una filosofía de lo que hacen completamente equivocada. Y entonces esta es la razón por la cual puede tener algún sentido el hacer este tipo de reflexiones. Bueno, pues ahora me van a dejar que les muestre el índice, que ops, me parece que he dado nada más, sí, que les muestre el índice de lo que voy a hablar. Entonces, lo que voy a hablar, pues se organiza en tres partes. En primer lugar, voy a hablar de los fundamentos de la distinción entre saber y hacer, porque es lo que da estructura a mi lección, en la distinción entre saber y hacer. En segundo lugar, voy a hablar de la psicología en el conjunto del saber, la psicología como ciencia. Y en tercer lugar, voy a hablar de la psicología humana, concretamente, pues esto ya lo tengo que restringir porque si no, sencillamente sería inabarcable. Entonces voy a hablar de la psicología humana en el conjunto del hacer humano, las técnicas y las tecnologías, y concretamente me voy a centrar en las técnicas y tecnologías de la salud para poner un ejemplo de una cosa porque todo no se puede tratar. Eso ya lo explicaré después. Bien. Entonces, los fundamentos filosóficos de la distinción entre saber y hacer y su importancia para una filosofía de la psicología. Bueno, la distinción entre saber y hacer es una distinción pues muy importante porque desde la perspectiva que yo les hablo, que es la perspectiva del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, ya sé que hay algunas personas que defienden que yo no soy materialista filosófico, pero he de decir que yo defiendo con muchos argumentos que los que no son materialistas filosóficos son ellos, con lo cual, al menos a efectos dialógicos, estamos empatados. Entonces, dicho esto, yo voy a seguir dando por supuesto de que lo son. Entonces, en la filosofía de Bueno hay dos órdenes ontológicos de categorías, que son las categorías del ser, que él llama, y las categorías del hacer. Sobre las categorías del ser no podemos hacer nada, son como son. Lo único que podemos es conocerlas. Y entonces por eso es lo del saber. Y sobre las categorías del hacer, sí, ahí es donde hacemos, y ahí es donde el hombre es ontólogo, como dice Juan David García Vaca. El hombre es ontólogo porque hace el mundo, o sea, lo hace literalmente, lo hace con su técnica y con su tecnología. Pero en el saber estamos, pues, lógicamente, pues, en las categorías del ser, pues lo único que se puede es conocer cómo son las cosas, sencillamente, porque no se pueden cambiar. Nosotros, si dos galaxias chocan, pues no podemos hacer nada, chocan, sencillamente. Ahí no tenemos capacidad de hacer. Y luego aquí, el hacer, el problema del hacer es que el hacer en español se dice de dos maneras. Que en griego, en latín y en otros idiomas modernos, como por ejemplo en inglés, está distinguido, se distingue, que es la poiesis y la praxis. El hacer como facere en latín, facere, y como agere en latín. O
por ejemplo, en algunos idiomas modernos como el inglés, el to make, que es hacer un bizcocho, to make a cake, y el to do, que es hacer otro tipo de cosas. Entonces, sin embargo, el español juntó todo esto, tiene ventajas juntarlo, porque así se ve que es todo hacer. Tiene la desventaja de que en un hacer se producen cosas, es un hacer productivo, es producir, como por ejemplo fabricar un vaso campaniforme, o hacer el bizcocho, y en el otro hacer, el hacer es un actuar, como por ejemplo hacer la guerra, o como por ejemplo hacer una terapia, que también es una forma de hacer actuando, ¿no? Entonces, sin embargo, el español ha juntado esto y tiene la ventaja de que efectivamente hay una unidad de idea entre el hacer productivo y el hacer de actuar, de la praxis. Hay una unidad de idea que es cambiar violentamente lo que tenemos delante. Ese es el asunto. En ambos casos, el que produce y el que hace cosas como el político, como yo estoy haciendo aquí ahora un discurso, pues está cambiando violentamente lo que tiene delante. Y luego, el otro asunto interesante filosófico, a propósito del saber y del hacer, es que saber y hacer es lo que Bueno llama ideas conjugadas. Es decir, que para los hombres, para los animales que saben cosas en el ejercicio, pues bueno, se van arreglando y van tirando. Pero para los hombres, que somos los que hacemos la filosofía de la psicología y la psicología misma, no hay hacer sin saber y no hay saber sin hacer. Son dos cosas que están continuamente pidiéndose la una en la otra. Nosotros cuando actuamos siempre tenemos algún saber, aunque sea erróneo, aunque sea desastroso, pero lo tenemos, sobre lo que queremos hacer, lo que intentamos, lo que hacemos. Tenemos una composición del lugar, que puede estar equivocada, desde luego, pero la tenemos. No podemos actuar sin esa composición del lugar. Eso es muy importante porque, y recíprocamente, el saber es una forma de actuar también de alguna manera, porque hay que interaccionar con la realidad para saber. No se puede saber haciendo así, diciendo sum y haciendo un naksana, no. Para saber hay que mancharse las manos y hay que mover cosas y hacer cosas. Aunque solo sea hacer cosas con palabras, que ya hablaremos de esto después. Bueno, esto es una cosa importante, porque esta cuestión del saber y del hacer está muy ligada con, como vamos a ver luego, con las terapias. Bien, esta cuestión del carácter conjugado de las ideas de saber y de hacer, y del saber y del hacer mismo. Bueno. Y luego la otra cuestión, antes de esta presentación, de este primer punto de la presentación, es, de estos dos órdenes de categorías, es que el mundo cambia. Entonces, va cambiando lo que se sabe y lo que se puede hacer. Esto es muy importante. Y va cambiando a tenor de los avances de las ciencias y de las técnicas y de las tecnologías, y entonces aparecen situaciones nuevas, de cosas nuevas que se pueden hacer, tanto funcionales como disfuncionales, y entonces por eso aparecen oportunidades nuevas, pero también aparecen disfunciones nuevas y trastornos nuevos, etcétera, etcétera, porque cambia el estado del mundo y cambia el estado de lo que se hace y de lo que se sabe en cada momento, con las nuevas tecnologías, con las nuevas legislaciones, con las nuevas modas, con los nuevos usos, etcétera, etcétera. Luego, la otra cuestión que querría yo comentar en este primer punto es que el materialismo filosófico es un sistema filosófico estoico. Es un sistema filosófico estoico. Entonces, tiene que partir de hacer una evaluación de lo que se sabe y de lo que se puede. Porque debemos hacer lo mejor con las cosas que están en nuestro poder y tomar el resto como las presenta la naturaleza. No tenemos más remedio. Hay cosas sobre las que no tenemos poder, sencillamente.
y que no podemos cambiar. Y entonces solo podemos aceptar. Porque, como dice Spinoza, en la cuarta parte de la Ética, la fuerza con la que el hombre persevera en la existencia es limitada y resulta infinitamente superada por la potencia de las causas exteriores. Es decir, hay montones de cosas que sencillamente no se pueden cambiar porque no tenemos la técnica y la tecnología para cambiarlas, sencillamente. Entonces, hay que entender qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no se puede cambiar. Eso es una parte central en toda la psicología, absolutamente en toda la psicología, tanto en la psicología científica, experimental, etcétera, etcétera, como desde luego en la psicología práctica, muchísimo más, claro. Porque ahí es donde efectivamente hay que evaluar qué es lo que se puede cambiar. Bien. Y aplicando esto de una manera todavía muy genérica, estoy todavía en el punto primero, pero aplicando esto de una manera muy genérica a las cuestiones psicológicas, todavía de una manera genérica, no específica como va a estar aplicada en 2 y en 3, es muy importante entender la parte determinista no psicológica del mundo, incluyendo en esa parte determinista no solo el determinismo físico, biológico, etcétera, etcétera, sino histórico, social, etcétera, etcétera, y cultural, ¿no? O sea, es completamente suicida la psicología voluntarista que pretende que si quieres, puedes. Eso es un disparate, absolutamente. Si quieres, puedes, pues depende. Si quieres, puedes o no puedes, depende, porque no se puede todo. Y el fracaso reiterado por evaluar mal lo que es posible, es una forma de autolesión. Es algo que nos debilita. Con el fracaso se puede aprender, pero el fracaso es una manera dolorosa de aprender, cuidado. Es una manera peligrosa de aprender. Las lesiones dejan marca. Y luego, cuando el fracaso se enfrenta a cosas que de ninguna manera se pueden cambiar, es suicida, es autolesivo, porque no está teniendo en cuenta los principios de esta filosofía estoica. Eso es una cuestión que es muy importante y que nunca se subrayará lo suficiente y que no sale de la psicología, sale de esta filosofía estoica, de la distinción entre los 2 tipos de categorías, los del ser y los del hacer. El éxito es el reforzador positivo y es el que aumenta la firmeza, el que aumenta la fortaleza, el que aumenta la alegría, y el que realmente nos hace aprender porque es el que refuerza. Entonces, hay que disponer las cosas de tal manera que se tenga éxito y que se pueda controlar los niveles de incertidumbre y de fracaso. Todo aprendizaje supone un hábito y una progresión muy gradual, no hay magia, se pueden hacer solo ciertas cosas hay que hacerlas muy poco a poco, y normalmente con ayuda y monitorización. Esto es una cosa muy evidente, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo, pues qué sé yo, a esquiar, a conducir, a volar, a tantas otras cosas. Tiene que ser todo muy gradual, muy poco a poco, afianzando lo que vamos aprendiendo, porque si no, nos matamos. Sencillamente. Porque las leyes de la física están ahí, son inexorables, son de aquello que no se puede cambiar. Entonces, cuidado con las utopías, cuidado con ese moto absolutamente dañino de si quieres puedes, cuidado con las metas no factibles, con las metas utópicas que no tienen rutas para llegar a ellas, con la cultura de la suerte, de los milagros, etcétera, etcétera, porque esto es completamente suicida. Y luego la otra cosa que quiero llamar la atención, como cuestión general antes de empezar con 2 y 3, es sobre el hacer,
lo que les decía antes. Antes hice una referencia. Hay un libro de John Austin que se titula Cómo hacer cosas con palabras. Es muy conocido. Con palabras se pueden hacer cosas. El lenguaje no es solo para saber, que también, por supuesto, tiene una función denotativa, tiene una función representativa, y que está ligada al conocer, y etc. Pero el lenguaje tiene funciones, tiene carácter performativo, tiene actos ilocutivos, que son judicativos, ejercitativos, compromisarios, comportativos, expositivos, etc. Tiene actos perlocutivos como adular, dar gusto, dar miedo, etcétera, etcétera. Y todo eso está aquí, viene completamente al punto, sobre todo cuando hablemos, sobre todo, evidentemente, exclusivamente, cuando hablamos de psicología humana. Porque en la psicología humana el instrumento es el lenguaje. Esa es la cuestión. Bien. Bueno, pues con estas cuestiones así generalísimas vamos a pasar al punto segundo. Ahora, como ven ustedes, la charla tiene dos partes, que es ver la psicología de alguna manera como una ciencia, con todos los problemas que esto tiene, ¿no? Y luego en dos, y luego en tres, ver la psicología humana como una práctica, como una técnica y como una tecnología, ¿no? Bien. Y de esta manera estaríamos respondiendo, yo creo, al lugar de la psicología en el conjunto del saber, como ciencia, y en el conjunto del hacer. Lo del conjunto del hacer va a quedar muy cojo porque, bueno, porque sencillamente lo voy a explicar luego, pero vamos, los frentes de acción de la psicología son tantos que no daría tiempo aquí, y entonces yo me voy a centrar en los problemas de la salud, pero vamos. Bien. Bueno, sobre el saber, lo primero que hay que decir es que la psicología introspectiva, la introspección puede ser una técnica útil y puede ser algo muy interesante a muchos efectos, pero desde luego lo que no puede es dar lugar a una ciencia. Por vía introspectiva no hay ciencia psicológica, porque la ciencia tiene que tener un campo múltiple de términos que esté dado fuera, del sujeto. Entonces, lo que puede haber es una psicología de la conducta verbal o del etcétera, etcétera, eso sí, pero una psicología científica introspectiva, eso es como un círculo cuadrado, eso no puede existir. Si es científica, externa, no es introspectiva. Y si es introspectiva, no es científica. Puede ser introspectiva, puede ser válida, puede ser interesante la introspección como técnica terapéutica, etcétera. No lo estoy yo dudando aquí en este punto, pero lo que estoy diciendo es que no hay una ciencia psicológica introspectiva. La introspección existe, sin duda, y ya digo, puede ser enseñada, puede ser aprendida, puede ser útil, más o menos, pero no puede ser estudiada científicamente. Bien. Y la siguiente cosa, porque este es realmente la intención última de mi conferencia, como van a ver al final, en ese final que ahí se anuncia, que algún momento llegará, el final de mi conferencia es que se den cuenta de que la psicología, tanto como saber y como ciencia, como desde luego como práctica, como hacer, es muy difícil de practicar sin referencia a saberes filosóficos. Es muy difícil, porque los saberes psicológicos plantean muchos problemas filosóficos, todos. Incluso las partes, así diríamos, más científicas aparentemente de la psicología, como puede ser la psicoestadística o lo que fuera, pues gente que sencillamente se dedica a hacer pues cálculos, números, etc. Bueno, pues la psicoestadística plantea el problema filosófico central de la causalidad y de la probabilidad, y lo tienen metido ahí dentro, aunque no lo quieran ver. Quiero decir, porque es así, es un problema de... usted puede hacer todo eso, pero luego eso, ¿qué significa en el mundo? ¿Qué significa en el mundo? Va. Entonces, en cuanto a saber,
en cuanto al lugar de la psicología en el conjunto del saber, la primera cuestión que hay que decir es que la psicología, así sin más, es una ciencia genérica, genérica a todos los animales. Entonces es una ciencia que está ligada, que está en continuidad con la etología, con la sociología y con la psicología. Porque los animales tienen conductas, hay muchos animales sociales, la sociología es ciencia genérica también, no es una ciencia específica humana, y la psicología, claro, los que hacen humana, cuando oyen psicología entienden inmediatamente humana, pero eso es porque están tomando la parte por el todo, porque la psicología es de animales. Y la psicología científica, de hecho, es de animales. Y entonces, es una ciencia genérica que estudia operaciones de animales, lo mismo que la etología y que la sociología. Y son ciencias que tienen un doble plano operatorio porque tienen las operaciones de los animales en el campo. Y luego, por otro lado, las operaciones que haga el científico. Eso es inevitable. Si no hay ese campo así, con esa doble estructura operatoria, pues no hay psicología. Y entonces, lo que sí se puede decir es que la psicología tiene muchísimos teoremas y muchísimos conocimientos positivos. Eso sí es verdad. Tiene muchísimos conocimientos positivos y constantemente se hacen descubrimientos nuevos. Pues todas las cuestiones del conocimiento, del condicionamiento clásico relacionadas con el efecto placebo, etcétera, etcétera, cuestiones que además luego son muy pertinentes en muchos efectos prácticos. Todas las cuestiones desde la ley del efecto de Thorndike hasta las leyes del condicionamiento operante, las leyes de Skinner, los tipos de refuerzos, positivos, negativos, castigos, omisiones, extinciones, los principios de Skinner, de adquisición, de generalización, de discriminación, de extinción, etcétera, etcétera. Cuestiones, pues, por ejemplo, sobre la percepción, como la ley de la potencia de Stevens, generalizando la de Weber-Fechner, como las leyes de la Gestalt, como, pues, qué sé yo, el efecto Baldwin, todos los estudios de etología, de los etogramas de los diferentes organismos en el entorno natural, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede decir que la psicología no tenga teoremas o no tenga conocimientos positivos y conocimientos firmes, porque los tiene por todas partes. La psicología, lo que le pasa como ciencia es lo que le pasa al resto de las ciencias humanas, que son una rapsodia de teoremas, pero lo que no tienen es principios. Y como no tienen principios, no tienen cierre categorial. Ese es el problema. Es decir, los teoremas están como flotando, sueltos. No están conectados, no hay manera de conectarlos unos con otros. No hay una teoría psicológica científica con unos principios científicos que hilvanen todos los teoremas psicológicos. Porque los teoremas son muy heterogéneos. El teorema de Stevens de la potencia, o la ley de Weber-Fechner, si se acuerdan, pues claro, eso es una cosa, pues, que tiene que ver con la fisiología, tiene que ver con la percepción. El condicionamiento clásico tiene un pie puesto en la fisiología, porque claro, la respuesta es una respuesta de glándulas internas, que es involuntaria, etc. Sin embargo, el condicionamiento operante es otra cosa completamente distinta, que es otro contexto completamente distinto. Entonces, ¿cómo se conecta con lo otro? Pues de ninguna manera. Hablando en plata, de ninguna manera. Las leyes de la Gestalt, pues también son leyes que tienen que ver con la percepción, importantísimas, claro, porque si uno es, por ejemplo, un especialista en propaganda, pues las leyes de la Gestalt tiene que conocerlas al dedillo. Y son verdad, o sea que funcionan. Lo que no se puede decir es que sea mentira o que sea un conocimiento dudoso o problemático. No, son tan verdad como cualquier teorema de la física. Pero en física tenemos los principios de la física, los principios de Newton, los de Einstein, etcétera, etcétera, y en psicología no los tenemos. Y entonces el campo está abierto, los teoremas no están conectados unos con otros, y esto, pues, es el problema de las ciencias humanas. Y hay que convivir con esta
anomalía interna, porque es una anomalía que no es por negligencia de los psicólogos, sino que es por el doble plano operatorio que tiene el campo. Y esta frustración que produce la ausencia de principios en el campo de la psicología, pues lo que no debe de conducirnos es a la ciencia ficción, que muchas veces en psicología toma la forma del reduccionismo neurofisiológico. El sistema nervioso, como ustedes saben, el sistema nervioso solo, que no hay sistemas nerviosos por ahí andando, cuidado. El sistema nervioso tiene 100.000 millones de células, el córtex tiene 30.000 millones de células. Eso supone alrededor de 1 billón de sinapsis y supone 10 elevado a 1 millón, es decir, un 1 con 1 millón de ceros. Un 1 con 1 millón de ceros de circuitos neuronales posibles. Entonces, los que nos están vendiendo el reduccionismo neurológico, el reduccionismo de la inteligencia artificial, de los circuitos, etcétera, etcétera, que reflexionen un poco sobre estos datos. Porque evidentemente esto está completamente fuera de las categorías del hacer. Absolutamente fuera. Pero está fuera y ni se le espera. Es decir, que evidentemente todos estos investigadores están en un ambiente muy competitivo en el que hacen una retórica de persuasión y están interesados en levantar muchas expectativas sobre estas cuestiones, pero la realidad es que no hay ninguna resolución neurológica o fisiológica de las conductas complejas, ni se espera que la vaya a haber. En mucho tiempo, desde luego, en que estemos nosotros todos los aquí presentes muertos. Ni por vía neurofisiológica, ni por vía de la inteligencia artificial. Eso es una tecnoutopía, es una tecnociencia, es una ciencia ficción. Tampoco hay ninguna analítica, ni ninguna prueba de imagen, ni genética que sea de ayuda en el diagnóstico y en el tratamiento de trastornos y enfermedades psicológicas. No lo hay, los médicos, los psiquiatras lo saben perfectamente que no lo hay. En el DSM no aparece ninguna prueba analítica, ni prueba de imagen, ni genética, etcétera, que dé ninguna pista sobre ninguna enfermedad. Tampoco hay una farmacocinética o una farmacodinámica precisa, conocida de los medicamentos que se usan en psiquiatría. Todo es muy aproximado, todo es muy conjetural. Es radicalmente falso que haya fármacos psicológicamente específicos, como por ejemplo antidepresivos. Eso es sencillamente la retórica de la propaganda. Aquí estamos hablando de nociología, y estamos hablando en serio, no vamos en broma. Entonces, todo esto no existe ni se le espera, ni se le espera, porque, insisto, el número de circuitos neuronales posibles en un sistema nervioso humano es de un 1 seguido de 1 millón de ceros. Fíjense ustedes que en las partidas de ajedrez hay 1 elevado a 120 partidas. 1 elevado a 120 partidas posibles. Un 1 con 120 ceritos de nada, al lado de este millón. Bueno, pues no tenemos ninguna computadora que compute en tiempo real esos 10 elevado a 120 partidas. Muchísimo menos vamos a tener ninguna tecnología capaz de computar toda esta cantidad de sinapsis y de circuitos. Pero ya digo, es que no la tenemos ni la tendremos en mucho tiempo. Aquí se podría decir, voy a recordar una cita de Emerson Paak, que es un ingeniero y científico de la IBM que falleció recientemente, en diciembre pasado, y que decía, si el cerebro humano fuese tan simple que lo pudiésemos comprender, nosotros seríamos tan simples que no podríamos comprenderlo.
sencillamente. Esa es la paradoja. Entonces, tenemos que ser conscientes de los límites de nuestro saber sobre lo que ocurre, porque eso nos determina lo que luego podemos actuar. Es muy importante este asunto, ¿no? Bueno, esta es la psicología animal, pero es que luego ahora si pasamos a la psicología humana, la especificidad de la psicología humana y la relación de la psicología con la antropología cultural y la historia, el punto S22, que es donde estamos en este momento, pues aquí la cosa se lía muchísimo, porque la psicología humana está toda mediada por el lenguaje, toda, y está toda mediada por la cultura, toda. No hay un sujeto humano fuera de la cultura, o no hay un sujeto humano al lado, que fuera del lenguaje. No va. Las estructuras de la cultura están ahí porque son constitutivas de la persona humana, sencillamente. Porque no hay persona humana sin esas estructuras, ¿no? Gustavo Bueno hizo una distinción importantísima entre la cultura subjetiva, la que tiene un sujeto, por ejemplo, un sujeto que sabe esquiar o tocar el piano o lo que fuera, la cultura intersubjetiva, como por ejemplo es la cultura del habla, la cultura social, la cultura que está entre los sujetos, como por ejemplo el habla humana, y la cultura objetiva, que es la de los objetos, lo de los instrumentos. Evidentemente estamos en esas tres culturas totalmente a la vez. La psicología solo se interesa por la parte subjetiva de esa cultura, en principio, pero sencillamente no puede. No puede porque no se pueden separar, esa es la cuestión. Entonces, como no se pueden separar, pues ¿qué le vamos a hacer? Se pueden más o menos disociar para hacer análisis o lo que fuera, pero no se pueden separar. Y entonces todos los problemas psicológicos humanos están culturalmente conformados y roturados y organizados porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y la marcha de la cultura extrasomática, de la cultura intersubjetiva y objetiva, pues es una marcha secular que está ligada a las técnicas, a las tecnologías, a la historia, etcétera, etcétera, y que ahí la psicología no tiene nada que decir ni nada que hacer, porque si uno quiere cambiar la cultura objetiva y la cultura intersubjetiva, pues entonces lo que tiene es que dedicarse a ser un tecnólogo, a ser un político, a ser un jurista, etcétera, etcétera, a hacer otras cosas, otras profesiones. Que eso sí que son los que roturan, los que cambian, los que modelan esa cultura. Entonces, entre esa cultura intersubjetiva y objetiva está el mundo de las normas éticas y políticas y morales. Y entonces, y esto todavía lo lía todavía mucho más, porque el hombre vive en un mundo de normas muy complejo, que además son incoherentes, no forman un todo coherente, sino que están encontradas unas con otras y entran en conflicto, y entonces pues entran en conflicto unas normas éticas con otras, porque entran en conflicto en la legítima defensa y en la defensa propia, etcétera, etcétera. Entran en conflicto con las éticas con las morales, porque los grupos tienen unas normas que muchas veces van contra los sujetos directamente, y muchas de las disfunciones psicológicas tienen que ver con estos conflictos de normas, porque el sujeto, cuando está en conflicto de normas, pues el sujeto psicológico pues salta por los aires porque lo tiene que resolver. Y entonces, como lo tiene que resolver de alguna manera, pues cualquier solución tiene un costo psicológico, y que lo hay que asumir. Y entonces, por eso, toda esta cuestión del saber y del hacer. Hay que saber lo que nos está pasando para hacer. La persona que está metida, por ejemplo, en una relación tóxica en que tiene una pareja narcisista, pues tiene un conflicto entre su propia supervivencia y la de la pareja. Y entonces tiene que decidir. Y entonces, en ese caso, la decisión es que tiene que dejar a su pareja, pero eso tiene su coste. ¿Vale? Tiene su coste. Entonces, y ese coste lo tiene que pagar. Y hay que decirle que lo tiene que pagar.
No digo ya si los tóxicos narcisistas son sus padres o lo que fuera, etc., ¿no? Entonces, esta es la cuestión de los conflictos de normas, ¿no? Entonces, los conflictos de normas están ahí, son completamente objetivos, están fuera del sujeto. Aquí es donde se ve que la psicología está fuera, está en la cultura. Las enfermedades son culturales, son sociales, están dadas en todo ese conflicto de normas. En las disfunciones, son tecnológicas, las producen la tecnología, las produce la técnica, todos los trastornos psicológicos, porque están ahí fuera, objetivamente, y muchas veces no tienen solución. Por eso tienen sentido las terapias de aceptación, porque muchas veces lo único que queda es aceptar las categorías del ser como son. Porque estas categorías culturales, aunque sean culturales, son del ser también. Esa es la cuestión. Son categorías del ser. Porque no las podemos mover a los efectos. No las podemos mover. Porque no podemos salirnos del mundo. No podemos dejar de utilizar el lenguaje que usamos y tener los padres que tenemos, salvo que los matemos. Entonces, quiero decir que esa es la cuestión, ¿no? Entonces, estas situaciones objetivas de conflictos, en fin, la buena noticia es que la psicología, la parte psicológica del sujeto es precisamente la parte plástica, la parte que se puede adaptar, la parte que se cambia, la parte que se puede modificar, pero cuidado, ¿recuerdan ustedes cuando aprendieron a escribir, a leer, a conducir, a nadar, a esquiar, a lo que sea que hagan? Todo muy lentito, todo muy despacio, todo lleva mucho tiempo, cambiar hábitos lleva mucho tiempo, aprender cosas lleva mucho tiempo, no es tan fácil como parece. Bien. Y aquí lo único que se puede decir en esta parte de la psicología humana, también antes hablábamos del peligro del reduccionismo neurológico. Aquí hay un peligro que es la ilusión del control conductual. La ilusión del control conductual. No hay control conductual, es mentira, no lo hay. ¿Por qué habría de haberlo? El control conductual está en la sociedad misma, dándose, ejercitándose, y en la cultura misma. Pero no hay algo así como Walden 2. No hay una utopía del control conductual, no, porque el control conductual es algo que se disputa, es algo que está en liza, que está en lucha, porque hay muchos agentes queriendo tener el control conductual. Entonces, eso es una guerra abierta cuyo resultado es incierto. Entonces, la idea de diseñar un control conductual para a lo mejor para un grillo o para un caracol, bueno, pero para humanos, digo lo que dije antes de las neuronas, váyase usted con las bromas a otro lado. Es decir, que vamos a centrar un poco la pelota. Quiero decir que evidentemente no puede haberlo, porque es que la sociedad misma es la sociedad de agentes de control conductual que no son psicólogos, no son psicólogos, para nada. No necesitan serlo, y si necesitan algo de psicología ya los contratan. Bien. Entonces, ahora en cuanto a la práctica psicológica, y con esto entro a la tercera parte. El sentido de esta parte es muy limitado, porque la psicología como hacer, como conjunto de técnicas y tecnologías, pues es un conjunto muy heterogéneo de actividades que está asignado a un colectivo de profesionales, que son ustedes, ¿no? Pero que es muy variado. Pues, qué sé yo, pues la investigación forense, por ejemplo, la asistencia en situaciones de emergencia, las cuestiones psicológicas que tienen que ver con la industria, con la ergonomía, con las grandes organizaciones, con los ejércitos, con la psicometría, etcétera, etcétera, con la publicidad, con la propaganda, con la educación, con la acción social, con el deporte, con el envejecimiento, etcétera, etcétera. Es decir, la psicología aplicada es vastísima.
realmente ustedes están sentados sobre una mina de oro, porque esto es una cosa que es cada vez más necesaria y más amplia, la intervención psicológica. El mundo cada vez es más complejo, cada vez es más disfuncional en muchos aspectos, y entonces pues cada vez genera más necesidad, cada vez es más difícil de analizar, y por tanto cada vez genera más necesidad de análisis, y cada vez los ciudadanos necesitamos más ayuda psicológica, porque necesitamos a alguien que desenmarañe todo esto para nosotros. Bien. Entonces, ante la imposibilidad de tratar toda esta rapsodia de asuntos que son muy variados y muy heterogéneos, entonces me voy a referir solamente en esta tercera parte a la psicología en el ámbito de la salud. En fin, como decía un célebre expresidente del gobierno, hacemos lo que podemos. Entonces, las técnicas y las tecnologías médicas, que es este asunto que vamos a tratar aquí. Bueno, la primera cosa que es importantísima aquí tener en cuenta, y que es también una cosa de filosofía, totalmente de filosofía, es la distinción entre técnica y tecnología. Yo voy a utilizar la distinción tal como la introdujo en el año 1831 Jacob Bigelow en un libro muy conocido que se titula Elementos de tecnología. Entonces, la técnica es modificar la realidad sin la ciencia, antes de la ciencia, o si es después de la ciencia, sin la ciencia. La técnica son las técnicas culinarias, son la técnica del fuego, la técnica del bajo campaniforme, la técnica del arado, etcétera, etcétera. La tecnología es la ciencia aplicada al cambio de la realidad. Es la tecnología atómica, la tecnología química, la tecnología electromagnética, la tecnología cibernética, la tecnología proteómica, etcétera, etcétera. Eso es la tecnología. Entonces, ahora hablando de medicina, porque en 3.1 todavía no estamos hablando de psicología, estamos hablando de medicina, en principio. Hablando de medicina, en medicina los médicos son a la vez técnicos y tecnólogos. Cuando conocen las causas de lo que pasa, pues son tecnólogos porque son capaces de meterse en el interior de la etiología de la enfermedad y de actuar ahí donde tienen que actuar, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas. En las enfermedades infecciosas con agente patógeno conocido, pues entonces se trata de matar al agente patógeno y ya está, y entonces sabemos lo que estamos haciendo, porque conocemos al patógeno, conocemos la teoría celular, conocemos los fármacos que bloquean el desarrollo del patógeno, etcétera, etcétera. Eso es tecnológico. Pero la mayor parte de la medicina es técnica. Hacemos estas cosas porque funcionan, pero no sabemos por qué funcionan. O sabemos a medias por qué funcionan. Sabemos algo de la farmacocinética, pero no la sabemos toda. No sabemos la farmacodinámica exactamente, o tenemos algún atisbo que luego hace que los investigadores digan los disparates que dicen. Pero bueno, porque claro, de un atisbo sacan una teoría, pero un atisbo de un cachito. Entonces, pues eso es hacer trampa. Entonces, la mayor parte de los fármacos que se utilizan, pues realmente no se conoce muy bien todos los efectos que tienen y cómo funcionan. Se tiene un conocimiento de su farmacocinética y su farmacodinámica relativo. Algunos mejores, otros peores. De los que utilizan los psiquiatras, de los que menos. ¿Por qué? Pues porque estamos con el sistema nervioso, amigos. Es que el sistema nervioso es como un cúmulo de galaxias y todo metido en la cabeza de cada uno de nosotros. Es que eso son unas magnitudes que que desgraciadamente no están al alcance nuestro. Hay que seguir investigando, por supuesto, hay que seguir haciendo cosas. Eso no puede llevarnos a la inacción, pero hay que ser conscientes de la complejidad que tiene lo que estamos intentando estudiar. Entonces, la mayor parte de la medicina es técnica. Y hay una parte de la medicina que cura y hay otra parte que no cura.
Y entonces, cuando se puede curar, se cura. Y cuando no se puede curar, pues hay que ayudar si se puede ayudar. Es decir, ver qué podemos hacer por esa persona que mejore su vida, que mejore su funcionalidad, etcétera, etcétera. Y esto es la dialéctica del saber y del poder, a la que me refería al principio. Esta es la dialéctica del saber y del poder. Hay que saber lo que se puede y lo que no se puede, no levantar expectativas absurdas, porque hay cosas que no se pueden. Estoy viendo aquí la cara de Rusty y entonces me acuerdo que, por ejemplo, yo esto lo voy a decir aquí, pero me da igual. Esto lo dije yo en una clase y acabé con una denuncia ante el defensor del universitario. Denuncia que, por supuesto, se resolvió a mi favor. Pero, por ejemplo, el sexo cromosómico no se puede cambiar. Tenemos 30 billones de células. No se puede cambiar un cromosoma en 30 billones de células. Pero es que ni está ni se le espera. O sea, es que eso no se puede ni se podrá. Pues yo no sé, no me atrevo a decir nunca, pero casi. El sexo fisiológico, es decir, que un varón pueda dar a luz, no está tampoco en la agenda. Pero es que no está ni se le espera tampoco en la agenda. Entonces, no se le puede decir a la gente que va a cambiar cosas que no se van a cambiar. Cuando a alguien se le dice que va a cambiar el sexo, que no utilicen esa expresión, que le digan bien claro qué es lo que le van a hacer. Porque tiene otro nombre. Bien. Y tiene otro nombre mucho más preciso. Entonces, esa es la cuestión. Hay aquí una dialéctica entre lo que se puede y lo que no se puede y levantar expectativas sobre lo que no se puede. Entonces, esta es la cuestión. Y la otra cuestión, a propósito de la medicina, que es tremenda, es que todas las enfermedades somáticas tienen implicaciones psicológicas y tienen consecuencias psicológicas. Y los trastornos que son de etiología psicológica también se pueden somatizar. Lo digo porque la medicina y la psicología están separadas gremialmente, pero el mundo no conoce la estructura de las academias. El mundo es como es decir, entonces todo esto está dado sin solución de continuidad. Y lo sabemos de sobra, sobre eso no tenemos ninguna duda. Ahora, si pasamos a la psicología, pues aquí está la cuestión, ¿no? La cuestión aquí es que tenemos dos gremios distintos, incomunicados, bastante incomunicados, no digo del todo, pero bastante, desde luego incomunicados a los efectos de su reconocimiento, porque los médicos pues forman un gremio muy compacto, como es sabido, ¿no? Los médicos que, por otro lado, estudian una optativa de filosofía, de psicología en toda su carrera. Bien, con eso está dicho todo. Entonces, medicina y psicología, claro. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, pues aquí pasan muchas cosas. Desde luego hay enfermedades neurológicas, evidentemente, como un ictus, como la corea de Huntington, o como el parkinsonismo, el Alzheimer, la enfermedad de los cuerpos de Lewy, la enfermedad de Pick, las encefalitis, la epilepsia, etcétera, etcétera, y que tienen un tratamiento pues orgánico, con todas las limitaciones que tienen los tratamientos orgánicos de esas enfermedades, que son evidentemente muchas, porque esas enfermedades que acabo de citar pues no se curan en general. Entonces se puede intentar que progresen con más lentitud, ¿no? Y sobre todo yo aquí creo que el punto de vista que hay que tomar es el de Oliver Sacks.
Es decir, tenemos una persona delante, tenemos un enfermo y lo que hay es que tratar de ayudarle con una enfermedad que tiene crónica, degenerativa, etcétera, o incapacitante, y que hay que intentar ver qué es de todo lo que tenemos a nuestra disposición, qué puede hacerle la vida más llevadera, sencillamente. Es eso, no hay más. Entonces aquí también la dialéctica del poder. ¿Qué es lo que se puede? Pues se puede muy poco, realmente. ¿Por qué? Pues porque no tenemos capacidad de actuación en el sistema nervioso, porque es mínima. La que tenemos es muy pequeña, precisamente por razones tecnológicas y materiales, etcétera. Los psiquiatras son médicos y tienen una perspectiva médica, tienen un modelo médico para afrontar su práctica facultativa. Y ese modelo médico pues combina terapias psicológicas y terapias farmacológicas, realmente. Las combina de una manera bastante desordenada, a mi juicio. Porque aquí hay una cuestión interesante, que es la cuestión de tratar síntomas. Tratar síntomas es necesario, porque cuando uno está enfermo de una enfermedad a lo mejor que no se puede curar, pongamos por caso un catarro, sin ir más lejos, ¿no? Un catarro pues no se cura, tiene el organismo mismo que elaborar las defensas y salir de él. Pero bueno, no hay por qué pasarlo en una situación de absoluta postración, porque podemos manejar la fiebre con antipiréticos, el dolor con analgésicos, etcétera, y más o menos pues que vamos tirando, ¿no? Durante esos 8 días que dura el catarro. Pero reducir los síntomas es importante, porque da funcionalidad. Da funcionalidad. Y por eso los psicofármacos son importantes, porque cuando una persona está totalmente fuera de sí y está totalmente desajustada, pues hay que reducir los síntomas, porque sencillamente, si no, no puedes ni hablar con ella. Entonces, sencillamente está totalmente fuera de control. Entonces, los psicofármacos son importantes para reducir los síntomas. Pero no hay ningún psicofármaco, fíjense lo que estoy diciendo, no hay ningún psicofármaco que sea psicológico específico desde el punto de vista etiológico. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque no lo hay. Sencillamente, es la realidad. O sea, que hay que decir las verdades del barquero. Entonces, el modelo médico puramente farmacológico, cuando se trata de trastornos psicológicos que tienen una etiología fuera del sujeto, ya sea porque tiene que ver con los conflictos que el sujeto está viviendo, objetivos, o ya sea porque tiene que ver con las limitaciones, con las incapacidades, con las torpezas, por así decirlo, que tiene ese sujeto, con sus límites operatorios, con los déficits que tiene en su aprendizaje, ya sea operatorio, emocional, de gestión de los miedos o lo que fuera. Entonces, cuando se trata de eso, el fármaco no puede actuar fuera, claro, y no puede actuar en esas habilidades, ni puede recomponer esas habilidades, ni puede ayudar en esas habilidades. El fármaco es una medida de emergencia, para reducir unos síntomas, y para utilizar con mucha prudencia, porque todos los psicotrópicos tienen muchos efectos secundarios. Eso es una cosa que es muy conocida. Entonces, podemos estar haciendo de la torta un pan. Hay que tener cuidado. Ya digo, todo esto, dirán ustedes, ¿y este señor que es filósofo por qué habla de esto? Pues porque es la dialéctica entre el saber y el hacer. Entonces, hay que saber bien lo que no sabemos, para no hacer disparates, sencillamente. Esa es la cuestión.
Por eso estoy yo hablando de esto aquí. Entonces, hay muchas cosas que no se curan. Hay muchas enfermedades que no se curan, pero los médicos las saben en todos los ámbitos. Y en el ámbito psiquiátrico y psicológico pues también, sencillamente. Hay que saber convivir con esos límites. Y hay que saber diagnosticarlos. Claro, esa es la dificultad del terapeuta. Saber sobre qué se puede actuar y sobre qué no se puede actuar. Y sobre todo, si no se puede actuar, entonces pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué recursos tengo yo para ayudar a esta persona? Para hacer que por lo menos su vida mejore en algún aspecto. Esa es la pregunta que hay que hacer. Porque aquí nuevamente hay que volver sobre Spinoza y volver sobre la cita que decía antes: la fuerza con que el hombre persevera en la existencia es limitada y resulta infinitamente superada por la potencia de las causas exteriores. El ámbito de la psicología es uno de estos ámbitos donde la potencia de las causas exteriores es muy grande y se queda muy alejada de lo que nosotros somos capaces de tratar y de hacer, ¿no? Entonces, la psiquiatría y la psicología clínica no es una ciencia, por supuesto, es una técnica, ni siquiera es una tecnología, porque cuando usamos fármacos no sabemos lo que estamos haciendo, sencillamente estamos pues manejando síntomas pues como podemos, intentando controlarlos, pero no tenemos claro qué es lo que está pasando realmente. Damos sales de litio a los enfermos, pero es que las personas normales no tenemos litio en sangre, señores. No es que les falte litio, porque las personas normales no tenemos litio en sangre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues tenemos unas ideas aproximadas de la farmacocinética, pero que son muy conjeturales, porque cuando uno se pone a leer los estudios de verdad, son todo conjeturas. Aquello no pasaría a un tribunal de algo que dijeras tú que se pueda considerar probado. Lo mismo que ocurre con los recaptadores de la serotonina, etcétera, etcétera. Son todo conjeturas. Sabemos lo que pasa con los síntomas, eso sí, más o menos. Pero desde luego las cuestiones etiológicas están muy lejos, están muy lejos. En cambio, cuando tenemos un problema fuera, que es de etiología verdaderamente psicológica, es decir, cuando una persona está ante un problema como el que decía antes, de un abuso de una pareja narcisista o cosas por el estilo, pues ahí sí sabemos lo que está pasando, porque está a la vista, para el que lo quiera ver. Es decir, que sí sabemos lo que está pasando y sí sabemos cómo tenemos que actuar. Y entonces hay muchas, ya digo, la sociedad contemporánea es muy compleja, muy exigente, cambia a mucha velocidad, y entonces es normal que la gente se despiste. Es normal. Porque además genera muchas personalidades patológicas, es patogénica. Es patogénica. Pero su patogenicidad está ahí fuera, está a la vista. Está a la vista. Hace falta personas inteligentes que la sepan analizar, pero está a la vista. Entonces, si vamos generando patologías, pues luego tendremos que curarlas, claro, evidentemente. Y luego, y el psicólogo pues hace lo que puede en este contexto. Ya digo, cuando hay una etiología clara, como estos casos que estoy poniendo, se puede llegar a ayudar a la gente en serio y sacarla del problema. Cuando no se puede, pues hay que ver en qué se le puede ayudar, aunque no se le resuelva el problema.
ante enfermedades de etiología claramente neurológica, crónicas, degenerativas, etcétera, etcétera, pues tratar los síntomas y preguntarse cómo se puede ayudar al paciente. Lo mismo, sobre las enfermedades psiquiátricas graves, lo mismo. Porque es que vamos a ser sinceros, no tenemos una terapia psicológica para esas enfermedades. No la tenemos. Es la realidad. Entonces, hay enfermedades que se cronifican, se enquistan y que no las... Lo único que... Entonces, pasemos a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos aliviar? ¿Cómo se le pueden enseñar a esa persona competencias que le ayuden a vivir? Y luego, sobre los trastornos que ordinariamente tratan los psicólogos, pues aquí sí, porque la cultura objetiva e intersubjetiva modela a la persona. Hay conflictos de normas, hay conflictos entre grupos y personas, hay conflictos entre grupos unos con otros, hay conflictos éticos, morales y políticos, etc. Todos esos conflictos están fuera, esos sí se pueden entender. Y aunque no se obtenga una solución satisfactoria, pero es que la vida no es satisfactoria. Es decir, que muchas veces pues la solución es escoger entre lo menos malo. Si hay que dejar a esa pareja, pues habrá que dejarla. Si hay que dejar de tratar con los padres, pues habrá que dejar de tratar con los padres, si son unos narcisistas. Y así sucesivamente. Quiero decir que hay cosas que sencillamente hay que reconocer que no tienen solución. Porque otra cosa que sabemos es que esas personalidades psicopáticas, narcisistas, etcétera, etcétera, esas sí que no tienen arreglo. En fin, para finalizar, el final que yo quería aquí poner es el siguiente. Hay un dicho que en la dogmática católica, hay un dicho en la dogmática católica latino muy conocido que dice extra ecclesiam nulla salus. No hay salud, no hay salvación fuera de la Iglesia. Pues mi final es también así. Extra filosofía, nulla psicología. No hay psicología sin filosofía. Y no hay psicología sin filosofía porque la psicología es un conjunto muy heterogéneo de saberes y de técnicas que son muy poderosas, desde luego, que son muy importantes, pero que en gran medida están inconexas, que carecen de principios, aunque haya muchos teoremas. Quizá, pero esto yo lo digo con un quizá, en el ámbito de la psicología animal pudiera bastar con los principios de la evolución para manejarse, pero tampoco está del todo claro. Desde luego, cuando hablamos de humanos inmersos en una cultura objetiva e intersubjetiva que los conforma y que es abrumadora y que los determina con normas enfrentadas, con tecnologías enfrentadas, con etcétera, etcétera, ahí ya el alcance de los saberes psicológicos es muy limitado. Porque al psicoterapeuta, ¿qué más le da de saber la ley de Weber-Fechner o las leyes de la Gestalt? Eso no le vale para nada, aunque sean verdaderas. ¿Se dan cuenta? Porque los problemas que está tratando no están ahí, están en los conflictos, esos de normas, del sujeto, etcétera, etcétera. El poder de las técnicas psicológicas, que bueno, en realidad son psicagógicas, son de conducción de almas, de dirección de almas, ¿no? Es muy grande, es muy grande. Les puedo decir lo que decía Dumbledore, el que tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad. Ustedes tienen un poder muy grande y tienen una gran responsabilidad porque pueden ayudar a analizar y a reconocer los conflictos que están sufriendo las personas y que están dados fuera y que ellos no ven, y pueden ayudarles a salir de esos momentos en que están atascados, en que no saben cómo actuar, en que les faltan recursos psicológicos para actuar y en que les falta apoyo para actuar. Entonces, se puede ayudar mucho a las personas aclarándoles el contexto en el que están,
y se les puede enseñar competencias de que carecen, se les puede reenseñar para que reaprendan hábitos y respuestas que tienen mal aprendidos, rutinas que tienen mal aprendidas, como en las fobias o en las disfunciones de la conducta sexual, en los problemas del habla, etcétera, etcétera. Se pueden enseñar a manejar síntomas incapacitantes como la ansiedad, como el estrés, etcétera, etcétera. Se puede ayudar a desbloquear situaciones que generan depresión, se puede ayudar en la resolución de los conflictos, en el tratamiento de las dependencias, en todo eso se puede ayudar, por supuesto dentro de los límites de la voluntad del sujeto y de sus capacidades, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decirles es que las técnicas psicológicas son muy potentes, son muy necesarias, cada vez más necesarias, y, insisto, ustedes tienen este gran poder, como los médicos, y entonces tienen una gran responsabilidad. Y con esto, pues, doy por terminado lo que quería decir. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas, pero un momentito que vamos a recolocar la cámara y el micrófono, estas cosas, cuestiones técnicas primero, para... Y ya digo, si alguien no quiere ser grabado, pues que lo diga al final aquí a los compañeros, porque su parte se corta y ya está. Quiero decir que suponemos que el que no dice nada es que está dando su consentimiento. Pues nada, si alguien quiere tomar la palabra... ¿Pero se oye? Hola, hola, hola. Bueno, hablan los cascos. ¿Yo qué? Ah, los cascos. ¿Qué hablan los cascos? Bueno, como quieras. En plan, tampoco se escucha bien, vaya. Vale, vale, se me oye bien, ¿no? Se oye bien, ¿no? Es muy marciano hablar en los cascos. Pero bueno. No tenemos mucho. Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, nada, pues yo estoy de verdad feliz por la extraordinaria charla por la extraordinaria lección que has impartido y que, vamos, me parece magnífica y que ha tocado temas relevantes de una forma verdaderamente rigurosa, dando en el clavo en muchas cuestiones, bueno, en todas las cuestiones. La frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad es de Ben Parker, el tío de Peter Parker, Spider-Man, ¿sí? No es de Dumbledore, pero quitando esta pequeña fricada, ¿verdad? Podemos continuar hablando de esto. No, magnífico, me parece la charla que has dado, la prueba de que este tipo de charlas o una asignatura que cubriera este tipo de contenidos sería imprescindible, o es imprescindible, entiendo yo, en la formación de los psicólogos, ¿no? De los psicólogos que andan por aquí por la facultad y que muchas veces obcecados, ¿verdad?, ensimismados en sus pequeñas cositas técnicas, en sus pequeños conocimientos supuestamente científicos, porque tienen números y decimales y demás, ¿no? Pues entonces ya creen que están haciendo un conocimiento que ya no necesita de la filosofía porque ya se ha independizado del árbol de la ciencia o de estos razonamientos así antiguos que así había, ¿no? A mí, si acaso, la mínima objeción que se me ocurre comentar es que algunas de tus tesis me han parecido incluso tibias. Sí, no, lo digo completamente en serio, o sea, incluso moderadas, ¿verdad?, respecto de cómo está el patio de la relación entre la filosofía y la psicología, ¿no? No tengo yo bien claro que la incapacidad de que la neurofisiología se haga cargo de los contenidos psicológicos radique en el 10 seguido de 1.000.000 de ceros que comentabas. O sea, no creo que sea una cuestión cuantitativa, sino de confusión entre partes formales y partes materiales de un objeto de estudio, ¿no? En donde sencillamente todo reduccionismo pues es aquel que puede ir del todo a la parte, pero que después no puede regresar de la parte al todo, y entonces la neurociencia es magnífica yendo del todo a la parte, sin duda, y haciendo análisis extraordinarios, ¿no? Pero de eso pues es completamente incapaz de regresar de la parte al todo. Entonces es una cuestión más cualitativa, entiendo yo, que cuantitativa de 10 al 1.000.000 de ceros, ¿verdad? O cosas por el estilo, ¿no? Pero vamos, las reflexiones así que has hecho
que has hecho sobre lo que puede y no puede hacer el médico y lo que puede y no puede hacer el psicólogo, que parecen muy relevantes, ¿no? Cómo en verdad estas supuestas ciencias que pensamos que lo son, pues son grandes aparatos publicitarios muchas veces, ¿no? Con sus etiquetas de neurociencias, nadie hablaría de gastrociencias o de hepatociencias o de otorrinolaringolociencias o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí se habla de neurociencias o antidepresivos, etcétera, ¿no? Tú comentabas también, pues eso, estas operaciones que se venden como de cambio de sexo, ¿no? Pues confundiendo lo que es pues una faroplastia, una vaginoplastia, una doble mastectomía, algo así, con un cambio de sexo que es igual que si yo me implanto pelo, decir que me he cambiado la edad, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, nada, de verdad, David, felicidades estupendas. Recuerdo que fuiste profesor mío en el siglo XV o así. Y nada, porque en verdad mi intervención era para comentar lo de Spiderman, así que no. Todo lo demás ha sido relleno, así que muchas gracias. Sí, la cuestión que es la objeción más importante sobre lo de las partes materiales y las partes formales, efectivamente es así. Yo lo que pasa es que cuando o sea, es así para mí y para ti. Es para no tener que incorporar la distinción entre partes formales y partes materiales, que esos son 5 minutos de la charla. La otra manera y para que, porque esto si lo oye alguien que es de neurología o lo que fuera, pues puede decir, bueno, eso son cosas de filósofo, pero el 1 con los ceros, eso no son cosas de filósofo. Entonces, quiere decir que es una cosa como tan de sentido común. Es como ir al sentido común. Yo ya sé que la razón está en otro lado. Por eso digo, que no es una cuestión que ni está ni se le espera, porque no puede ser. Es que no puede ser. Es que no hay una resolución hacia arriba desde la neurología, porque no la puede haber, sencillamente. Eso es evidente. Sí, sí. Lo que pasa es que, ya digo, eso que se me permitan algunas imprecisiones, un poco por razones retóricas o didácticas, si quieres, porque en general yo intento cuando hablo y escribo, etcétera, etcétera, hacer uso de la menor cantidad de tecnicismos filosóficos, porque eso aleja mucho a los lectores y al público. Pero la razón es esa. Desde las partes materiales no se recompone el todo. Si nosotros cogemos un jarrón y lo molemos en granos de kaolín, la forma del jarrón se ha perdido. No se puede recuperar. Ya está. Entonces, evidentemente el jarrón está hecho de kaolín, por supuesto, sí. Pero cuando vas a esas partes ya no puedes volver al todo. Si las partes son añicos que conservan la forma, entonces se puede volver a pegar. Entonces, las partes, las neuronas, la sinapsis, etc., los circuitos neuronales, no son partes formales de la realidad psicológica del sujeto. Son partes materiales. Tienen que estar funcionando, por supuesto, tienen que estar ahí, pero desde ellas no se puede reconstruir nada. Nada que tenga forma psicológica. Si no es que eso que estamos reconstruyendo ya lo hemos puesto antes. Esa es la trampa. Que como lo conocemos antes, entonces lo ponemos antes y parece que se deduce de esas partes, pero no se deduce. Porque hay un salto completamente... hay un salto... Además es que hay un salto de varios niveles de partes formales, no solo de uno. O sea que eso es así. Sí. Lo que pasa es que cuando uno os pone, pues hace trampas. Ya somos profesores los dos y ya sabemos que hay que hacer trampas para poder terminar a la hora. Sí, hay una palabra allá al fondo. ¿Hablar los cascos aquí? A esta distancia de cascos, ¿se me oye? ¿Se oye a esta distancia? Muy bien. Pues nada,
Empiezo por, David, por agradecerte la conferencia también. Y querría plantear, tengo 2 o 3 cosas, no sé si da tiempo. Trataré de ser muy breve. Una tiene que ver con la etología, o sea, la relación entre etología, psicología comparada, psicología animal y psicología humana. Simplificando, lo que querría es que, no sé, si es posible que especifiques si la etología, a tu juicio, constituye algún saber independiente de la psicología comparada. La psicología comparada es anterior a la etología, incorporó desde el principio, desde Darwin, el esfuerzo por coordinar lo que en época se llamaba el hábito y el instinto. Yo creo que de ahí no salen, es el marco de cualquier disciplina que estudie el comportamiento en el ámbito animal y en ciertos aspectos también en el humano. Entonces la pregunta es, si hay algo en la etología que sea intrínseco, esencial, y que perteneciendo al ámbito de la biología excluya o no sea, vamos a decirlo así, equivalente a los saberes de psicología comparada. No lo digo en un sentido absoluto, puesto que, por supuesto, hay mucha más dedicación de los etólogos a comportamiento animal y los contextos de laboratorio son también distintos. Pero lo digo en un sentido teórico. ¿Qué hace distinta a la etología de la psicología animal o de la psicología comparada? Eso es una de las cosas que te quería plantear. Y la otra, por no alargarme mucho, tiene que ver, yo creo que con el núcleo de la charla, con tu tesis, con tu distinción entre teoremas y principios, con tu reconocimiento de que existen muchos ámbitos de conocimiento positivo en psicología, teoremas, y que sin embargo, a tu juicio, no existen principios de ninguna clase. De tal manera que, si eso es así, la psicología es una ciencia muy peculiar, una ciencia sin principios, una disciplina sin principios. Vamos a ver. Yo estoy seguro de que nadie escribió los principios de Newton para la psicología. Estoy seguro de que no hay nada aquí como unos principios que integren todos los ámbitos posibles de la psicología. Pero lo que te querría preguntar es, ¿qué imaginas tú que tienen que ser unos principios? En el siguiente sentido, el que no haya algo absoluto no quiere decir que no haya una polémica inmensa entre los psicólogos que hacen teoría proponiendo principios de organización de campos diversos, más o menos amplios. A mi juicio, yo di principios teóricos de la psicología cuando tocó darlo, luego desapareció, y no me pareció una asignatura estéril. Me pareció un viaje por los problemas sistémicos que tiene la psicología. Y me pareció también un viaje, vamos a decirlo así, positivo, en el sentido de encontrar esfuerzos fructíferos de muchos psicólogos para poner orden en distintos teoremas, conectando distintos teoremas, por así decirlo. Es decir, a mi juicio no hay ninguna duda de que hay principios teóricos parciales en psicología, y que se tallan en los ámbitos en los que los psicólogos teóricos trabajan, que se pelean a muerte entre sí. Por eso no hay todavía una unidad, si es que algún día la tiene que haber, que eso tampoco lo conozco yo. Pero la cuestión es que hay, sin duda, esfuerzos teóricos que integran múltiples teoremas, múltiples ámbitos de conocimiento empírico. Y lo que a mí me extraña un poco es que en una conferencia como la tuya, este tipo de cuestiones quede completamente elidido y no haya una sola alusión a algunos de los ámbitos en los que, diría yo, y diría cualquier psicólogo teórico, se pueden encontrar principios, si me permite decirlo así, parciales. La pregunta tiene que ver con cómo se logran unos principios totales, cómo se logran los principios de Newton, si no es a base de producir avances de integración en ámbitos, que a su vez reconocen las contradicciones de unos ámbitos con otros, pero en fin, que son lo que está definiendo el cuerpo del campo. No sé si queda mínimamente claro. Una cuestión de matices, digamos, de grado, en lugar de... Y en ese sentido, digamos, el diálogo constructivo entre filósofos y psicólogos o teóricos de la psicología es un diálogo que yo creo que tiene que meterse, como diría bueno, en media red, que meter la mano en ese tipo de materiales.
qué sé yo, bueno, vamos a citarlos, no, ¿verdad? Conexionismo, psicología cognitiva, computación, resultados actuales de epigenética, vamos, un millón de cosas que tienen aspiraciones de organizar el campo y que yo juraría que lo organizan. No de un modo absoluto, pero que juraría que lo organizan. Si los principios pueden ser parciales, los hay. Si por principios entendemos algo absoluto, quizá no. Pero no sé cuándo lo habría y cuándo aparecería un camello al que llamásemos principio. Es decir, un bicho, un animal, una cosa que pudiéramos llamar. Eso es, por fin, principios. Sí, vamos, para dar otra charla. Vamos a ver. Bueno, empezando por lo primero, de la cuestión de la etología y la psicología comparada y la psicología humana. Vamos a ver, con la psicología humana el corte es muy claro. Yo no introduje aquí este concepto porque también son otros 5 o 10 minutos de explicación y bueno, pues uno toma decisiones así de organización de las cosas, ¿no? Con los humanos hay lo que Bueno llama la inversión antropológica, ¿eh? Es decir, las leyes psicológicas, sin dejar de actuar, porque funcionan, pero también funcionan las biológicas, las metabólicas, las físicas, etcétera, no dejan de actuar, ¿eh? Pero se introducen en unas estructuras que son culturales, ¿eh? Y históricas, ¿eh? que las dirigen de una manera sui generis, ¿eh? Y entonces las pueden dirigir hasta el punto de bloquearlas de alguna manera, ¿eh? Así, es lo que ocurre, por ejemplo, los graves caen, ¿eh? Pero nosotros somos capaces de burlar a la gravedad y construir aviones, ¿eh? ¿Se da cuenta? Los barcos de vela, ¿eh? Viajan en empopada, pero si construimos el barco de determinada manera podemos ceñir el viento y viajar contra el viento, ¿se da cuenta, no? Entonces, las leyes de la biología, de la física, etcétera, etcétera, hasta cierto punto se pueden encauzar, ¿eh? Y quedan encauzadas en las estructuras culturales e históricas, ¿eh? Y entonces por eso muchos de los problemas psicológicos que tienen los humanos, ¿eh? Están generados por la estructura de la cultura y del mundo en el que viven. Eso no ocurre con los animales, porque los animales no tienen cultura objetiva prácticamente, ¿eh? y tienen muy poca cultura intersubjetiva, ¿eh? Y entonces no hay esa inversión antropológica, no se da ese proceso, ¿no? Ahora, en cuanto a dentro ya de los animales, la psicología de laboratorio frente a la psicología, a la etología, la psicología dentro del ecosistema. Claro, dentro del ecosistema el problema es distinto, yo creo, porque lo psicológico forma parte del fenotipo del sujeto, forma parte de su fenotipo conductual, de lo que puede hacer, de las conductas que puede desarrollar en condiciones ecológicas, y con validez ecológica. Esto se ve muy claro cuando, por ejemplo, comparamos los chimpancés bonobos que están en su ecosistema, más o menos dejados a su albur, con los chimpancés a los que se les enseña a hablar, con el mensaje, el idioma de los sordomudos o con fichas o lo que fuera. Claro, ese enseñar a hablar, claro, evidentemente el psicólogo si establece un plan de reforzamiento, pero es completamente, vamos, es violentando totalmente el etograma del animal, porque es haciendo una cosa que el animal no está preparado en principio para hacer, aunque puede, a base de aprendizaje y de reforzamiento y de condicionamiento operante, puede llegar a hacer hasta cierto punto, ¿no? Entonces, quiero decir, yo, en situación de cautividad se puede forzar mucho la máquina de lo que un animal hace, o puede hacer.
En las situaciones etológicas, allí estamos más bien, quiero decir que la psicología del laboratorio es más intervencionista, ¿no? La otra es una psicología que sencillamente está intentando ver la validez ecológica de lo que tiene de las conductas que despliega el sujeto. Y entonces ahí, si lo metemos dentro del teorema del darwinismo, pues entonces lo psicológico es una parte más del fenotipo. ¿Se da cuenta, no? Y entonces sí podría tener explicación evolutiva. Sí podría tener explicación evolutiva. Eso es lo que se me ocurre decir de eso. La cuestión de los principios es intrincadísima. Voy a decir, no sé, a ver, me voy a dar 5 o 10 minutos para hablar. Los principios no son algo absoluto. Los principios se cambian. Los principios de Newton se cambiaron por los de la relatividad. No son algo absoluto. No son principios por ser absolutos. Primera matización. Luego, los principios, esos que usted llama parciales, por ejemplo, si vamos a decir los principios de la Gestalt, de la teoría de la Gestalt, ¿vale? Bien, ahí hay una serie de, bueno, se llaman principios, pero en realidad son más bien como sí, constataciones o teoremas o lo que fuera, porque, bien, sí, son principios, bueno, se podrían llamar principios también, sí, pero entonces estaríamos suponiendo que la Gestalt, con sus principios, es una ciencia. Bien, ese uso se puede hacer, claro, se puede hacer. No es el que estamos acostumbrados a hacer en el contexto de las otras ciencias naturales. Sí es, atienda bien aquí esto porque esto es interesante, sí es el que estamos acostumbrados a hacer en otras ciencias que son técnicas, como por ejemplo las ciencias formales, las matemáticas y la lógica. Porque ahí la geometría, por ejemplo, tiene unos principios diferentes que la topología. Tiene principios diferentes. Y entonces, por eso las matemáticas se dicen en plural. Porque no hay un campo unificado de la matemática. ¿Se da cuenta? Pero claro, estamos hablando de las ciencias formales. Entonces, la situación de la psicología se parece más a esta de la matemática, que a la de por ejemplo, la biología o la física. Porque en la biología, por ejemplo, un principio, como todos los organismos biológicos están compuestos de células, eso es un principio pues que marca el cierre de lo que es biológico. Marca el cierre de la categoría biológica. Porque lo que no tiene células no son organismos, sencillamente. ¿Se dan cuenta? ¿No? Son otras cosas. Serán probiontes o serán lo que fuera. Entonces, los principios, yo a lo que me estoy refiriendo es que si nosotros, a lo que me referí, realmente digo, esto ya lo digo un poco en defensa propia, a lo que me referí es que no hay unos principios unificados de la ciencia psicológica. Eso no quiere decir que no se busquen o que no se discutan. Pero, por ejemplo, principios como el conexionismo, el computacionismo, todos estos principios de estas teorías, eso es lo que nosotros llamamos una filosofía de la psicología. Los mismos principios del esquinerismo. Los mismos principios. El esquinerismo, el conductismo skinneriano es una filosofía de la psicología. Pero su pretensión de coordinar todo el campo de la psicología no es efectiva. Esa es la cuestión. Ahora, ¿que hay que discutir de la filosofía de la psicología? Por supuesto que sí.
Que hay que discutir el computacionalismo, el conexionismo, el skinnerismo, etcétera, etcétera, sí, pero cuando haces eso estás haciendo filosofía de la psicología. Porque esos principios, hoy por hoy, no son principios que unifiquen. Y la prueba es que hay una multiplicidad de escuelas que se disputan esos principios, ¿no? Ahora, ¿qué dices tú? Había esta asignatura que era de principios teóricos de la psicología. Pues me parece muy bien que la hubiera, porque esa asignatura, de hecho, era una asignatura de filosofía de la psicología, donde se estaban exponiendo las diferentes filosofías de la psicología que hay. ¿Se dan cuenta, no? Discrepas. Bueno, pues esto es lo que yo creo que se puede decir. En cuanto, si hablamos de la psicología global. Ahora, si hablamos de partes, no. Yo de partes estoy perfectamente dispuesto a reconocer todos los conocimientos positivos y los principios positivos que hay en las partes. Dese usted cuenta que los principios, tal como los ve la teoría del cierre categorial, los principios de unas ciencias no son el fundamento de las ciencias. Los principios de unas ciencias, al contrario, no son, aunque se llamen principios, paradójicamente están al final. Es decir, los principios de las ciencias están después que los teoremas, porque los principios son los que coordinan los teoremas, son coordinadores de los teoremas. Entonces, yo creo, puedo estar equivocado porque todos lo podemos estar, evidentemente, pero yo creo que no es falso decir que en el estado actual de la psicología no hay unos principios que coordinen todos los teoremas de lo que consideramos extensionalmente el campo de lo psicológico. Entonces, si no los hay, no los hay. Y entonces los que se proponen son, pues en principio, pues un conjunto de hipótesis heterogéneas que se están disputando se están disputando, pero sin que ninguna se logre imponer a las demás. Evidentemente, por ejemplo, el paradigma computacional, vamos, por poner un ejemplo, yo como propuesta para unificar la psicología, vamos, a mí me parece que es absolutamente insuficiente por 3.000 partes. Y así sucesivamente, porque si me dice usted el paradigma skinneriano, por ejemplo, lo digo porque aquí hay muchos conductistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues también, porque el paradigma skinneriano tiene sus limitaciones también y hay parte de la psicología, de la realidad psicológica y de lo que estudia la psicología que queda muy a la sombra de ese paradigma. Sin negar su importancia, que la tiene enorme, y desde luego su importancia práctica, por supuesto, porque claro, es el paradigma skinneriano, es la psicología del aprendizaje, es la psicología del reforzamiento, en gran medida, y entonces, evidentemente, para todas las situaciones en las que hay que aprender, o hay que desaprender, o hay que reaprender, o cosas por el estilo, pues ese paradigma puede tener cosas que decir, claro, lógicamente, eso no cabe duda, ¿no? Pero otra cosa es que digas tú, pues, se podría deducir es que yo creo que, vamos, la impresión que yo tengo, de otras ciencias humanas también, no la psicología, sino otras, es que esto es una cosa que pasa en todas las ciencias humanas, y pasa porque por razones ontológicas. Pasa por razones ontológicas, o sea, que no pasa por casualidad, o no pasa porque sea una cosa temporal, porque temporalmente todavía no se haya llegado a... No, sino que pasa por la propia estructura de los campos beta operatorios. La propia estructura de los campos beta operatorios es ontológicamente
una disyecta membra. No sabemos por qué, yo no sabría explicarle por qué, pero es lo que ocurre. Y entonces eso es lo que, en ese sentido, creo. Ahora, esa asignatura que usted impartía, vamos, yo si tuviera que calificarla, diría que es una asignatura, pues, en donde lo que se exponen son las teorías filosóficas acerca de las concepciones, las autoconcepciones de la psicología que hay, ¿no? Claro, yo diría que son las teorías que construyen los psicólogos que se dedican a teorías, o los filósofos que se dedican a teoría de la psicología, que no derivan directamente. Sí, es que si no queda grabado. Sí. Que reducir principios teóricos de psicología simplemente a filosofía es una petición de principio, es negar que exista toda posibilidad de que los psicólogos hagan teoría de la psicología. Y no lo digo en sentido gremial, puesto que en psicología hicieron buena teoría, pues todo el mundo, ¿no? Biólogos, filósofos, lingüistas, antropólogos, primatólogos, lo que se quiera. Así que no lo digo en un sentido gremial, sino en el sentido de la especificidad de la teoría psicológica, que por supuesto cuenta siempre con ideas filosóficas, siempre, pero que en buena medida, si es que la psicología contiene algún avance, las matiza y hasta las transforma. Por ejemplo, cuando yo antes aludía, fue simplemente como ejemplo de pasada a las orientaciones computacionales. Estoy completamente de acuerdo, a mí no me parecen nada satisfactorias. Si hay que citarlo, hay un ámbito enorme que tiene que ver con la construcción de principios de los parciales en torno a una cantidad inmensa de contenidos empíricos sobre qué es un sujeto, qué son las operaciones, cómo cursan las operaciones, cómo se desarrollan en contextos biológicos y psicosociales, cómo conducen a novedades y cómo esas novedades, por ejemplo, permiten la transformación tanto del mundo de cultura material como, en el caso de los animales, de su propio mundo físico y de hábitos, físico y social. Hoy hay saberes en cantidad sobre culturas animales, por ejemplo, en este sentido. Culturas muy restringidas, ¿eh? Evidentemente estoy de acuerdo con lo que decía al principio sobre la diferencia seria entre cultura animal y cultura humana, aunque seguramente hay una gradación. Bueno, sencillamente eso, que negar que exista la posibilidad de hacer teoría de la psicología, como en cada ámbito, diría yo, los científicos que se dedican a intentar pensar la generalidad de su campo hacen teoría de la física, y no creo que sea filosofía de la física. ¿Sí? Pues no sé, yo lo veo demasiado específico como para que derive de cualquier conocimiento de filosofía. Bueno, dos cosas. La primera cuestión, que por supuesto esto no es una cosa gremial, porque da igual quien lo haga, a mí qué más me da. Yo no soy la administración. Entonces, eso da igual quien lo haga, o qué formación tenga el que lo haga, lo que fuera. No, la cuestión es, cuando un físico está hablando de física, de su campo, y cuando está hablando de su concepción filosófica de la física. O cuando está extrapolando cosas de su campo, pues por ejemplo a la cosmología o cosas por el estilo. Porque evidentemente no es lo mismo la física de laboratorio de verdad, empírica, etcétera, que la física especulativa acerca de los modelos cosmológicos. Esa física especulativa acerca de los modelos cosmológicos, eso es una cosa pues muy cercana a las ciencias formales, se da usted cuenta, ¿no? Entonces los físicos, por supuesto, todos los científicos hacen filosofía de su ciencia porque la necesitan, sencillamente, porque nadie puede estar sin filosofía de su ciencia, de lo que está haciendo. Entonces, si uno algún tipo de filosofía tiene que tener. Entonces, lo que yo estoy diciendo sencillamente es que voy a ser prudente en el sentido de rebajar las expectativas de lo que dije. En el momento presente, no hay unos principios que unifiquen el campo de la psicología.
unos principios que podamos llamar científicos, que unifiquen el campo de la psicología. Hay discusiones sobre determinados modelos o determinadas concepciones del campo psicológico, sí, eso sí. Pero esas discusiones forman parte de la capa metodológica de la ciencia, es decir, la capa no están engranadas, porque si estuvieran engranadas con el campo de la ciencia, porque si estuvieran engranadas del todo, entonces habría principios. Quiero decir, esto es lo que yo quería decir. Entonces, en ese sentido, quiero decir, si usted me está diciendo no es una cuestión gremial, ahora se lo digo yo a usted, no es una cuestión gremial. No es que yo esto lo llame filosofía para traerlo a mi campo, no, o sea, a mí me da igual, yo tengo muchas cosas que hacer. Es filosofía porque es filosofía, porque no es ciencia, sencillamente, porque es una reflexión de segundo grado sobre el campo, y sobre las diferentes teorías que hay sobre el campo. Por eso es filosofía. No es porque lo diga yo que soy filósofo y entonces, bueno, que hago filosofía y entonces pues lo digo con el argumento de autoridad. No, porque da igual, si es filosofía si lo hago yo y es filosofía si lo hace usted. Porque no hay unos principios que estén engranados con la totalidad del campo de la ciencia. Eso es lo que yo intentaba decir. Y sin embargo, hay muchos conocimientos positivos, muchos conocimientos, muchos teoremas que luego tienen importancia en la práctica, por ejemplo, terapéutica o en la práctica técnica, y que nos dan mucho poder en esa práctica. Pero nos dan poder en esa práctica si los manejamos sabiamente. Lo que seleccionamos que queremos. Y esa actividad es filosófica. Y la haga quien la haga, el terapeuta, lo que fuera. Y si la hace bien o la hace mal, pues dependerá. Dependerá. Por eso la terapia psicológica es tan dependiente del terapeuta. Como sabemos. ¿Por qué será? Porque si fuera una terapia que se pudiera establecer de una manera pautada, no sería tan dependiente del terapeuta. Porque es que el terapeuta es el que tiene que tener la filosofía clara de la ética, de la moral, de la política, de la situación del sujeto, la empatía para meterse en sus conflictos, una serie de cosas que no tiene todo el mundo. Y una capacidad de juicio filosófico para ver lo que es prudente, lo que no, etc. Es que no hay, ya digo, la filosofía está mucho más metida por todas partes de lo que parece, independientemente de que la haga yo o la haga Periquito de los Palotes, eso es lo de menos, pero está mucho más presente en todas estas cosas. Porque la realidad es que, aunque si tenemos, por ejemplo, una idea más o menos científica de lo que es un organismo vivo, por ejemplo, a través de la teoría celular, de la teoría de la evolución, etcétera, etcétera, pero no tenemos una concepción científica de la mente o lo psicológico o lo que sea, porque es que no la tenemos, yo creo. O hay muchas, o hay demasiadas, ¿no? Como tampoco la tenemos del cosmos. Quiero decir que hay un conjunto de teorías cosmológicas, pero ¿y qué? Quiero decir, pero se disputan unas a otras. Pero es que yo creo, el sentido de mi conferencia es, hay que conocer los límites de lo que se sabe. Eso sí. Y de lo que se sabe científicamente. Porque lo que se sabe científicamente es muy cierto, muy potente, pero muy poco.
Esa es la idea. Quedan varias preguntas. Bueno, a ver, no sé si nos dejará la decana tranquila, supongo que sí. Vamos así. Espera que esté la cámara para Sí, que sí, pueda. ahora. Bueno, yo, si no nos echan, supongo que... Pues después de una pregunta introductoria hacia el estilo de Tomás, para que te sientas como en casa, que hizo Rusty, y una pregunta más polémica. Yo te voy a hacer una pregunta sencilla, y más porque quiero que explicites algo que me ha parecido entender, pero que me gustaría saber si estoy en lo cierto o no. Y es, si el estatuto de cientificidad pues eso, de la psicología en este caso, depende de cuántos teoremas, de cuántas identidades sintéticas genere, exactamente cómo es posible que la psicología genere identidades sintéticas, teniendo en cuenta que esencialmente trabaja con contenidos mentales, digo, más allá de psicologías que no sean de corte conductista, que ahí entiendo que todo correcto. Si esos teoremas van a ser de este tipo, para que puedan haber operaciones, es decir, teoremas que no trabajen con contenidos mentales, si eso, y lo digo a propósito de a propósito de la polémica de los principios, si esos teoremas van a estar sesgados hacia una cierta psicología, ¿cómo va a ser posible que eventualmente se generen, si se generan, unos principios que, como digo, tienen que coordinar solo ciertos teoremas que sesgan, que están sesgados, ya digo, hacia una parte de la psicología? No sé si me he explicado, pero o sea, es la pregunta que es como un resumen, digamos, de lo que yo te he entendido. Yo creo que, por ejemplo, las leyes de la Gestalt, vamos a suponer, la ley de la potencia de Stevens, las leyes del reforzamiento, salva veritate, vamos, que hay que ver en cada caso y tal, pero vamos, en términos generales yo creo que esos son conocimientos muy positivos y muy firmes. Entonces, lo que son es muy regionales también, pero yo creo que son muy positivos y muy firmes, y que no hay que perderlos de vista en ningún momento. Lo que pasa es que la realidad en la que está inmerso el sujeto humano, concretamente, pues tiene muchas más capas, y tiene muchas más partes conformadoras, y que muchas de esas partes conformadoras no son psicológicas. Sencillamente, tienen una dinámica que no es psicológica, obedecen a principios que no son psicológicos. Los principios seculares de una cultura o la marcha histórica de un pueblo, lo que fuera, no obedece a leyes psicológicas. Entonces todo eso está actuando ahí a la vez y es lo que hace que el campo de la psicología no cierre. Pero no es porque haya un sesgo experimental. No. Yo creo que el sesgo experimental, vamos, que yo sepa, salvo que haya cosas que estén mal hechas, pero vamos, en principio no parece. Quiero decir que si uno coge la ley de la potencia de Stevens, vamos, yo no la he comprobado, pero doy por lo supuesto que está bien. Que los señores que hicieron eso sabían lo que hacían y estaban haciéndolo bien. No me parece que haya ahí ningún sesgo, ni buscarle los 5 pies al gato, porque no los tiene. Las 6 dan. En primer lugar, pues agradecerle que desde un no saber como que yo tengo, pues le he entendido, le he seguido perfectamente. Y además que ha bajado a tierra, entonces en ese sentido se lo agradezco mucho más. Ya no he entendido a las preguntas ni las respuestas, pero bueno, eso es otra cosa. No soy psicólogo, no soy filósofo, soy un hombre de calle, jubilado ya recientemente, pero mire usted, da la casualidad que soy médico. Médico y tengo las mismas inquietudes
tuve las mismas inquietudes que posiblemente tengan los estudiantes de psicología cuando yo pues estaba a punto de terminar una zozobra de qué va a ser después. Mis conocimientos van a ser suficientes, cómo los organizo para hacer mi actividad, mi praxis. Entonces, con esa zozobra, pues hice algún estudio de psicología, no acabé en la UNED, mientras hacía la especialidad, soy geriatra, y me dediqué a los cuidados paliativos, de hecho los introduje en nuestra región, y he formado parte de comités de bioética. Entonces, desde esta perspectiva de 40 años de experiencia en este sentido, le agradezco que haya bajado a tierra y que haya tocado temas tan importantes como lo que ha hecho en comparación medicina, psicología, etcétera, porque ha dado el clavo perfecto. La cantidad de saberes que tenemos son importantes, fuertes, pero escasos, o sea, limitados. No va ninguna pregunta en lo que voy a comentar, simplemente esto. Pero me llama esta estoicidad que usted ha comentado, en lo que realmente los pacientes necesitan, es algo que en principio cuando salimos de la facultad no nos damos cuenta. Sí quieren que les curemos, pero cuando no les podemos curar, lo que quieren es que les ayudemos a vivir, que les ayudemos a manejarse, que les rehabilitemos, que les ayudemos a tirar de su vida, que les acompañemos. Entonces, eso es una de las características que efectivamente, con las que le digo que ha usted dado en el clavo, y que efectivamente estos son charlas promovidas por estudiantes, y yo desde mi perspectiva quería darles ese aliciente a los estudiantes, digamos, desde esta otra perspectiva, desde el terreno, haciendo hincapié en el tercer punto que usted ha dicho. Simplemente era comentarlo, no hay ninguna pregunta implícita en ello. Sí, yo creo que es eso, es curar cuando se puede, aliviar cuando se puede y acompañar siempre. Eso es el moto de estas profesiones, ¿no? ¿Hay más preguntas? Bueno, no quiero abusar porque ya llevamos aquí 2 horas y las preguntas, algunas no han sido precisamente fáciles, ¿no? Sino que son problemas actuales que no vamos a resolver, que es un poco seguramente pensar en común, y ya que tenemos la oportunidad de tener aquí a David, que se interesa por estos temas y tiene una tradición de profundizar en la filosofía de Gustavo Bueno, que fue siempre un referente para muchos de nosotros, ¿no? Para entender la psicología, para pensar en ella, no necesariamente por aplicar el cierre categorial a la psicología para ver si hay o no hay un cierre, o si eso no es una ciencia, sino porque hay muchísimas ideas filosóficas que nos fueron útiles y que nos seguirán siendo útiles. Entonces, a mí me parece que efectivamente hay una filosofía de la psicología, sin duda, y plantea muchos problemas como los que planteó José Carlos, o sirven para pensar el problema del reduccionismo fisiológico, como dijo José antes, en fin. Pero habría también una psicología de la filosofía. Y esto es más raro todavía, porque una de las cosas que estudia la psicología es el pensamiento y el razonamiento. Entonces yo solo no porque ahora vayamos a abordar esta cuestión, que me parece a mí que tiene muchos matices, pero una pregunta sencilla es, aquellas distinciones que podemos entender de manera filosófica, igual que podemos poner sobre la mesa que podemos pensar que existe una cosa que se llame ontología, y podemos pensar que existe una cosa que se llama noseología, o podemos pensar en una reflexión sobre el ser, podemos pensar en ello, o Kant puede plantear que existen unos juicios que son a priori y otros que son a posteriori, y los que lo leemos y decimos, pues sí, efectivamente, me doy cuenta, y con estos ejemplos, aunque luego plantee otras cosas, están haciendo una serie de actividades, también actividades psicológicas, que serían una suerte de introspección
pero que tiene unas consecuencias, que no es solo una observación de fenómenos filosóficos que le están ocurriendo a él, ¿no? Sino que de alguna manera tiene un fundamento esa reflexión que está haciendo, y es un fundamento que tiene que tener también, digamos, unas coordenadas psicológicas para su análisis. ¿Por qué es posible decir que existen juicios a priori y juicios a posteriori y yo puedo entender eso? ¿Cómo es posible que pase eso? Me referiría entonces a una especie de análisis psicológico de la actividad filosófica. No sé, ¿qué te parece esta cuestión? Si no te parece nada, como es muy tarde, pues... Bueno, me deja muy intranquilo, primero porque el ejemplo ese de los juicios a priori y a posteriori es tremendamente desafortunado, porque los juicios a priori no existen. Entonces, ya partiendo de eso, pues entonces yo no sé muy bien lo que quiere decir lo otro. Vamos a ver, a priori no hay nada, aquí todo es a posteriori. Nada está fuera del tiempo. Nada está fuera del tiempo. La idea de que hay cosas a priori o cosas anteriores a, etcétera, ¿anteriores a qué? Es lo que hay que preguntarse. ¿A priori de qué? ¿Anteriores a qué? Porque claro, como dice el adagio, pues sí, todo tiempo pasado fue anterior. Claro, hay cosas anteriores y posteriores, sí, evidentemente, pero ¿anteriores a qué? Es decir, que lo que Kant llama a priori, pues depende de lo que consideres es a posteriori. Depende de qué, diríamos, se dice a veces, ¿no? Lo que es a priori para el sujeto es a posteriori para la especie, o lo que fuera. Es que depende, claro. Entonces, a priori en un sentido absoluto no hay nada. Y considerar que el lenguaje o los juicios es el lugar donde se resuelven los problemas y donde están las cosas a priori, pues eso es una perspectiva analítica de la filosofía que desde luego está muy alejada de la que yo practico. Bien. Entonces, bien, ahora, el que hace filosofía, ¿por qué el proceso por el cual nos entendemos cuando hablamos y cuando hacemos filosofía, pues efectivamente es muy enigmático, no cabe duda. Y quiero decir que ahí están los psicólogos del lenguaje para que lo estudien. Efectivamente es un proceso muy enigmático. ¿A qué llamamos explicación? También es algo muy enigmático. Es decir, de cuando alguien considera que algo está explicado. Eso es un asunto que los que somos docentes nos preguntamos todos los días cuando entramos en clase. Es decir, ¿hasta dónde tengo que explicar para que alguien dé algo por explicado? En algún momento hay que parar. Es lo que me pasaba a mí con José antes. Quiero decir, yo no hice la distinción entre partes formales y partes materiales porque di por supuesto que la gente aquí no la conoce. Entonces, entre introducirla y ponerme a usarla y tal, pero claro, a Rusty que la conoce le molesta porque no considera explicación lo de los ceros. Él quiere ir a la explicación de verdad. Claro, pero eso depende claro, de quién tienes enfrente. Entonces, en clase, ¿qué es lo que haces? Trampas. Cuando expones en público, ¿qué es lo que haces? Trampas. Buscas un término medio por las caras de la gente, más o menos hasta dónde tienes que parar para que consideren que algo está explicado. ¿Se da cuenta, no? Ahora, el que hace la filosofía, ese sufre mucho más, ese sufre como un perro. Porque ese sabe todas las trampas que está haciendo. Ese sí que sufre en serio, se lo digo yo de verdad. Es lo que puedo decir. Pues nada, pues muchas gracias a todos.